Indonesia, Tailandia, Vietnam, América Latina y el Caribe, acá estamos nosotros, es un promedio, ¿no? Asia Meridional, Afganistán, Irán, mucho menor, ¿no? Y por último, África subsahariana, la parte por debajo del Sahara, ¿no? Ghana, Nigeria. Fíjense que es la zona más pobre del mundo, pero la diferencia entre la África subsahariana y estos países más ricos, ¿no? Los países centrales, 10, 15, no sé, 15 veces más el nivel de producto per cápita, ¿no? Y es el total mundial. El total mundial, un promedio, con todos los sesgos que tiene el promedio, ¿no? Para tener una idea de la diferencia de regiones. Ahora bien, hay problemas, hay serios problemas conceptuales y prácticos a la hora de medir y comparar, ya sea geográficamente o temporalmente una economía, ¿no? Varias economías o una economía. Aún así, el PIB per cápita o el ingreso per cápita, la renta per cápita, nos transmite un montón de información, por eso se sigue utilizando muchísimo, porque son tan grandes, son enormes las diferencias. Esto, les cuento lo que significa, yo lo extraje de David Weil, capítulo 2, Los Hechos, que está acá en la bibliografía de este tema, ¿no? Fundamental Weil, principalmente Weil lo usé en casi todo, alguna cosa de otro texto, de otra fuente también. Son datos medio viejos, del libro del 2001. Les cuento. Lo pueden leer ahí, ¿no? En Weil. Es una analogía, porque son tan grandes las diferencias que es muy difícil de que las asimilemos y las entendamos. Vamos a ver después de desigualdad, el último tema de la materia, ¿no? Esto es una analogía en la que desfilan todos los ciudadanos, de todos los habitantes del mundo, ¿sí? En orden. Primero los de menor ingreso y así hasta los de mayor ingreso. Es un desfile. Esta analogía se llama el desfile de los enanos de Penn. Ahora van a ver por qué los enanos. Penn, un premio Nobel de Economía que fue quien planteó esta analogía, ¿no? Consiste en que nosotros estamos en una tribuna y nos imaginamos esta situación de desfile que durante una hora desfilan todos los habitantes del mundo, pero cuya talla se correlaciona o es proporcional al ingreso promedio del país en el que vive. Esa es la analogía. Y es muy impactante, porque fíjense, dice así, empieza el desfile, es una hora, y durante los 6 minutos pasan las personas más pobres del mundo, África subsahariana, ¿no? Y la talla, con datos viejos, no ha variado demasiado la desigualdad esta, pero la talla de estas personas es de 30 centímetros. Su talla se corresponde al nivel de ingreso de los países subsaharianos, ¿sí? En relación a la media mundial, que sería un 80 y pico, ¿no? De talla. Después, bueno, siguen pasando, empieza a pasar India, muchos habitantes, el segundo país más habitado, 11, 12 minutos pasan los indios. Su talla es de 60 centímetros, el doble que lo de África subsahariana, ¿no? El doble. Van dándose una idea. Siguen pasando, vienen los chinos. No veo nada yo ahora, me tapa. Vienen los chinos, el país más poblado, pasan durante un rato largo. Estos son datos viejos, no se imaginan ahora los chinos lo que han crecido en estos últimos 20 años. Los chinos en este momento miden 90 centímetros. África subsahariana 30 centímetros, India 60, los chinos miden 90 centímetros. Y ahora es algo bastante impactante. Pasamos nosotros, no sé, por el medio, por acá, en el promedio. Y al último, los últimos 7 minutos, vienen los Japón. Pasa a Estados Unidos. La talla de los japoneses y de los norteamericanos, esperen que me acuerdo más o menos, ¿no? 8 metros y medio, una cosa así. Empezamos con los subsaharianos de 30 centímetros, terminamos con los norteamericanos de 8 metros y medio. Al último, se me escapó el último, en este momento era Luxemburgo, el país más rico, ahora debe ser algún asiático, ¿no? Árabe. 14 metros, una cosa así. Pasan durante 10 segundos los habitantes de Luxemburgo, un pequeño país, con 14 metros de altura. Es para que no, por eso se llama el desfile de los enanos de Penn.
La mayor parte del desfile, el mayor tiempo, son enanos que van desfilando. Enanitos muy chiquititos, ¿no? Y después llegan los gigantes más ricos. Europa Occidental, Asia. Asia, Australia, Japón. Eh, Ahora, tratemos de mirar la película, ¿sí? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué pasa? En el tema 4 vamos a ver crecimiento económico y vamos a indagar en las cuestiones que determinan ese desempeño a lo largo del tiempo. Pero miremos un poco la película. ¿Cómo es esa diferencia? Acá tenemos Argentina y no veo qué más. Creo que era Estados Unidos, se me desapareció todo. Ahí está. Argentina, Estados Unidos, 35 al 2016. Es la fuente. Espero que no se me esté cortando. Hola, ¿se Sí, escucha? profe, se lo escucha Sí, se escucha. entrecortado. Se escucha cortado, profe. Se Bueno, escucha, profe. hace mucho que se escucha cortado. Me apareció un cartel que tengo inestable la conexión. No, no escriban porque yo tengo que salir de acá para ver. No, No, profe, profe, no se se le lo escucha. escuchaba cortado. Se lo escucha Se entrecortado, creo. entrecorta, me dice. 10 segundos, más de eso no. Profe, yo lo escucho bien. Bueno, esperen. Ahora se escucha bien. Bueno, deme un segundito. Estoy probando mi conexión, a ver si ya se estabilizó. Un segundo. Está más o menos. Ahí está. Perfecto, sigamos. Sigo compartiendo, ¿no? You are sharing. Sí, creo que sí. Continúo. ¿Dónde quedamos? Ahí está. Se escucha, ¿no? ¿Y se ve? Sí, 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 profe. sí se escucha. Bueno, estas cosas pasan por... Ustedes también tienen problemas de conexión. Yo les decía la película, ¿sí? Desde 1875 esta fuente es el Madison Project, ahí dice, Madison Project, Project Database, que es un proyecto de historia económica el más importante, que intenta hacer un estudio, imagínense lo complicado, ¿no? De estudiar cuántas carretas se produjeron en 1875. Bueno, es el estudio más grande, más importante en cuanto a historia económica. 1875-2016. Argentina. A dólares de 2011. Tiene que ser una moneda homogénea, ¿no? Complejo explicar cómo hacen para llegar a todo esto, pero bueno, lo han hecho. Argentina, nosotros teníamos en 1899 un ingreso per cápita en dólares de 2011 de 5.815 pesos. ¿Sí? 5.000. Estados Unidos, en ese año, 1899, muy parecido, un poquito más de 6.000. ¿Sí? Pasaron muchos años, más de un siglo. Y fíjense el desempeño de Argentina. Nosotros hemos terminado con un ingreso de 18.000 y pico. 5, 3, el triple, ¿no? Más o menos. Estados Unidos terminó con 53.000. Fíjense, partimos de la misma base con Estados Unidos y hemos concluido el desempeño de todo ese siglo, un poco más, con un ingreso, no sé, más del doble, mucho más del doble, de Estados Unidos y de Argentina. ¿Qué ha pasado en el medio? Porque, bueno, ahí tienen Corea, fíjense cómo se dispara desde la década fines de la década del 70, no sé. También pueden ver, por ejemplo, acá en Estados Unidos vemos la Gran Depresión, ¿no? Y en Argentina. Y ven cómo la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos impacta de manera fuerte y se convierte en el país más rico del mundo, más poderoso, y ¡pum! Se va para arriba. Nosotros, ¿qué pasó? Bueno, hay mucha discusión, ¿no? En el ámbito de la economía, cuando empieza la decadencia de Argentina. Pero bueno, sí podemos notar, fíjense acá el 2001, la caída tremenda del 2001, después nos recuperamos. Después ¿qué pasó? Nos quedamos ahí, nos estancamos, 2012, no crecemos desde hace 8 años, ¿no? Y para colmo, acá está hasta el 2016. Menos mal que no hemos agregado el 17, bueno, el 17 estuvo más o menos, pero el 18, el 19 y el 20 va a ser deprimente si lo vemos, ¿no? Pero bueno, esta es la película, ¿sí?
nos podemos percatar de que esta tendencia que vemos acá se puede captar con una medida, ¿sí? Con la tasa de crecimiento del producto, que no es nada más ni nada menos que el ritmo al que aumenta cualquier variable, en este caso el producto, ¿no? Al que aumenta una variable, bueno, el producto de un país en un determinado periodo de tiempo. Estamos hablando de tasa de crecimiento acumulado durante un periodo, durante un lapso, 5 años, 10 años, 100 años, 120 años, ¿sí? 500 años. Hay estudios de 500 años, siglos hay. Bueno, esta es la manera en lo que lo medimos. Ustedes ya conocen esta fórmula, lo representamos con G. A tasa de crecimiento en general, G sub I, después más adelante cuando tengamos diferentes tasas de crecimiento de la población. El producto en el año T más 1, o sea, al final de la película, menos en el año base, I sub T. Esa diferencia en general crece a lo largo del tiempo, en un lapso largo, el producto crece. Pero ojo que en lapsos pequeños no. Nosotros hace 8 años que no crecemos, y hemos tenido años en el que, no veo la flechita, esto es menor que esto, o sea que esto nos va a dar negativo, ¿no? Una tasa de crecimiento negativa. Pero bueno, mientras más largo el plazo, la tasa de crecimiento es positiva. Y mientras más grande la distancia entre el producto en el momento T más 1, en el final de la película, respecto del momento base, a eso lo sopesamos con el momento base. Esto es una proporción, ¿no? Esa distancia respecto del producto en el momento base. ¿Qué tan grande es esa distancia respecto del producto en el momento base? Así medimos la tasa de crecimiento de una economía, la tasa de crecimiento acumulada, ¿no? Cuidado porque yo no lo puse acá, pero por ahí después se confunden. Hay confusión entre esta tasa y otra que vamos a ver ahora, ¿no? Y también otra confusión que se las pongo para cuando veamos producto, crecimiento, el tema de crecimiento. Cuidado con comparar este nivel de producto con tasa de crecimiento del producto. Bueno, veamos hagamos este ejercicio con el gráfico de recién, ¿no? Con la historia, con la película Argentina y Norteamérica y de Estados Unidos. Argentina partió de un ingreso de 5.000 y pico y terminó con 18.000 y pico. Respecto de 5.000 y pico nos dio que creció en todo ese periodo, en todo ese siglo y pico y más, 2,21 veces. O también lo podemos expresar en porcentaje, 221%, ¿sí? En cambio, Estados Unidos partió de 6.000, terminó en 53.000, 7,5 veces el crecimiento respecto de aquella base igual que la nuestra, ¿no? Hemos partido de la misma, 756%. Por eso, esa divergencia, que a lo largo del tiempo, constantemente, insistentemente, hubo una enorme divergencia, ¿no? Yo acá le agregué esto. Fíjense, Estados Unidos, no tanto Argentina, por desgracia, parece otro tipo de desfile, ¿no? Porque si agarramos los ciudadanos de 1899 comparados con los de 2016, iban a parecer enanos los de... si medían, no sé, 1 centímetro, estos miden, si medían 1 metro, estos miden 7 metros, ¿no? Respecto de aquellos ciudadanos. Parece otro tipo de desfile de enanos, ¿sí? A nosotros no tanto. No somos mucho más grandes que los de 1899, pero sí, siguen siendo enanos. Bueno, ahora vamos a ver, desarmar un poquito la tasa de crecimiento acumulada para vislumbrar cómo captar una tasa para hacer un análisis de la película completa con un indicador, cómo captar la tasa media o tasa promedio de crecimiento, generalmente anual, ¿no? Pero puede ser por lustro, por década. Fíjense, partimos de la fórmula que vimos recién de tasa de crecimiento y despejemos I sub t más 1 y vamos a... ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a llegar a que I sub t más 1 es igual al producto del año base por 1 más la tasa de crecimiento que hubo entre año base y actualidad. Luego, en el momento I sub t más 2 va a ser igual a el producto en el momento I sub t más 1 por 1 más la tasa de crecimiento que hubo entre I sub t más 1 e I sub t más 2. Ahora bien, supongamos una tasa constante de crecimiento, una incógnita, ¿sí? Y constante de crecimiento. Bueno, acá podemos suplantar I sub t más 1 porque lo teníamos acá.
Entonces reemplazamos I sub t más 1 con todo esto que está acá, fíjense, I sub t más 1 es igual a I sub t por 1 más g, y nos queda I sub t por 1 más g por 1 más g. Entonces podemos sacar factor común, y nos queda que en el momento 2 va a ser igual al momento base por 1 más g al cuadrado, teniendo en cuenta una tasa promedio, ¿no? Y para n momentos, lo hemos llevado a 2 momentos, lo llevamos a n momentos, I sub t más n va a ser igual a el producto en el momento t más n, va a ser igual al producto en el año base, por 1 más la tasa de crecimiento promedio de todos esos periodos, elevada a la cantidad de periodos, la cantidad de años o de periodos que esté trabajando, puede ser trimestre, por ejemplo, ¿no? Generalmente años. Y en esa fórmula despejemos G, y vamos a llegar a esto. Eso no es nada más ni nada menos que la tasa promedio, llamémosle anual, de crecimiento, entre dos momentos, ¿sí? Si conocemos el valor de I sub t más n, el momento n, ¿sí? Y conocemos el producto en el año base, simplemente dividiéndolos y elevándolo a la 1 sobre n, que es la cantidad de años o de periodos, sean trimestres, lustros, décadas, siglos, menos 1, así viene dada la tasa de crecimiento promedio. Veamos con la película de recién, la película histórica, Argentina-Estados Unidos. Argentina partió de 5.000, este es el I sub t, momento base en 1899, y este fue en 1916. 2016, perdón. Lo relacionamos, lo elevamos a la 1 dividido 117, que son la cantidad de años que pasaron hasta el 2016, menos 1. Y Estados Unidos partió de 6.000 y terminó en 53.000, pasaron la misma cantidad de años. Argentina terminó en promedio creciendo. Ustedes vieron que el desempeño es re volátil, ¿no? Y sobre todo en Argentina. Crecemos un montón, caemos más, después no crecemos nada, después crecemos bastante, pero en un periodo corto. Bueno, en promedio, Argentina creció un 1%. Y miren que no lo simplifica el número, ¿no? Me daba 0,0100 y algo, o sea, 1% clavado. Estados Unidos creció 1,85. No parece tan grande la diferencia, ¿no? El tema es que una pequeña décima de diferencia entre un año y otro no se nota. Si vos decís, Argentina crece al 1% este año y Estados Unidos crece al 1,85%, ¡guau! No estamos tan mal, che. No vamos a notar un gran cambio de vida material por crecer al 1% en un año, ¿no? Y tampoco vamos a lograr un gran cambio de la percepción de bienestar material en Argentina contra Estados Unidos si nosotros crecemos al 1 y ellos al 1,85. Pero en el largo plazo es devastador el impacto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a crecer 8%, o sea, prefiero no crecer 8% 3, 4 años y después no crecer nada, sino que llevar una tasa de crecimiento como la de Estados Unidos, ¿no? Que es un caso particular en la historia, ¿no? De la economía, de que un país crezca durante tanto tiempo a una tasa tan grande y de manera constante, ¿no? Bueno, lo que les decía, estas variaciones apenas se notan, pero en periodos relativamente largos, bueno, es brutal el impacto. Empezamos siendo casi iguales y terminamos con Estados Unidos, la economía de Estados Unidos siendo 284% la nuestra, ¿no? Per cápita. Cuidado con eso de per cápita, porque estamos teniendo en cuenta la variación de la población, la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Siempre hablamos per cápita. Desde hace rato que venimos hablando per cápita. Una salvedad, cuando hablamos de una variable que crece a lo largo del tiempo, en este caso, por ejemplo, la renta, y sobre todo si es en largos periodos, nos vamos a encontrar con valores muy extremos, ¿no? Enanos de Penn allá, lejos, en el año 1800, y gigantes. Bueno, se suele representar gráficamente para tener una mejor mirada y para un mejor análisis, en escala logarítmica, que no es otra cosa que reajustar este eje, ¿no? Ustedes ya lo conocen a esto. En vez de tener los valores de la variable en crudo, cosa de que, fíjense que Estados Unidos es el rojo. La curva roja, en el gráfico original, era como que crecía exponencialmente, ¿no? Y sí, porque
Si crece a una tasa de 1,85 respecto de un valor, al año siguiente es 1,85 respecto a un valor más grande, y al año siguiente es 1,85 respecto a un valor más grande, entonces termina creciendo exponencialmente. Por eso se construye, construye ese eje para poder observar la tasa, ¿no? la tendencia. Fíjense que acá nos queda una recta, casi una recta. Les decía que es un caso muy raro el de Estados Unidos en la historia, de que crezca de manera tan constante. Y podemos, sí, en el gráfico vemos esto, vemos la Gran Depresión, vemos la Guerra Mundial, en Argentina vemos el 2001, y vemos que empieza a haber una divergencia acá, ¿no? Alrededor del año 30, la gran crisis. Esto forma parte de una discusión, ¿no? En economía, de cuándo empieza les decía, la debacle argentina. Se la dejamos a los historiadores, pero sí hay un cierto acuerdo de que es alrededor de 1930, la Gran Depresión y primer golpe de Estado. Les decía, fíjense que nosotros, tomando la tasa de crecimiento, que es más o menos una recta en Estados Unidos, con leves, no leo los chats, chicos, perdón, con leves, bueno, no tan leves como la Gran Depresión y la Guerra Mundial, pero después vos podés predecir, si vos decís voy a crecer a 2,85, vos podés decir, bueno, voy a terminar con un PBI per cápita de tanto dentro de 20 años. Voy a ver qué pasa. Perdón. Bueno, hay gente con problemas, hay gente escribiendo su nombre y su libreta universitaria. No. ¿No se escucha? Sí, Hablen. profe, sí se escucha. Sí te escucha. Sí, no sé qué significa no. Ahí. Bueno, No, que Bueno. no se toma asistencia. eso. Pregunta. no, después sigamos, después charlamos. Esperen que le metamos un poquito más, hacemos una pausa, algunas preguntas y continuamos. Y no, cada vez que escriben yo tengo que abrir el chat. Así que por favor, prefiero que hablen, ¿sí? Interrumpan con la voz, porque si no. ¿Qué le estaba No se diciendo? preocupe, profe, estaban preguntando Dale. si tomaban asistencia nada más. Y eso le Dale. respondieron. Gracias, Belén. Hagamos una cosa. Charlen entre ustedes en el chat. ¿Sí? De ahora en más, no miro el chat. Perdón. Estábamos diciendo, claro, la tasa de crecimiento promedio de Estados Unidos bastante constante a lo largo del tiempo. Vos podés predecir a cuánto vas a terminar. Nosotros no. Acá yo le hice un pequeñito análisis, fíjense. ¿A cuánto habíamos crecido? Al 1%, ¿no? En todo de punta a punta. Pero miren esto. Entre el 75 y el 1930, la Gran Depresión, en 29 años hemos crecido 1,45%. No está tan mal, ¿eh? Mejor que el 1% de todo el periodo, no está tan mal. Después, Argentina, de nuevo, entre el 30 y el 73, que también hay convencionalmente los historiadores económicos hablan de que hay un punto de quiebre fuerte en el 73. Otros dicen que la gran debacle argentina empieza en el 73. Bueno, no me meto en eso. Hemos crecido desde el 30. Gran Depresión, Guerra Mundial, varios golpes de Estado. 1,39, bueno, tampoco tan distinto, ¿no?, al periodo previo, en 45 años. Y después, desde el 73 hasta el 2016 han pasado 29 años. ¿29? No puede ser, si yo nací antes. Lo tendría que recalcular a eso. Lo quito. 16, 26, 36, no, 39 años. Lo tengo que recalcular. Bueno, la tasa sí me daba puse mal el 29, entonces 39. 0,75. Bastante más mediocre. Fíjense que acá tenemos, bueno, todos los 70, los 80, que se le llama la década perdida, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica. Vienen los 90, bastante bien, pero claro, termina con el 2001, recuperamos, nos estancamos. Así, 8 años. Así que, como verán, hemos tenido desempeños bastante diferentes, ¿no? Y ni hablar Japón, el milagro japonés, cae la bomba, pierden la guerra, debacle. Y miren lo que es esa tasa, que no la calculé, porque tampoco me quería quedar demasiado con este gráfico, que está muy bueno, ¿no? Y el milagro japonés después se hizo el milagro coreano, por ahí creo que lo puse también, que
le pegó fuerte después de los 70, 80. Bueno, hasta aquí. Hemos hecho un repaso, ¿no?, de lo que ustedes ya conocen de indicadores de cuentas nacionales. Principalmente, bueno, hemos visto qué era el PBN, el PBI, si es nominal o real, y el Producto Bruto, el per cápita, ¿sí? En qué consiste y cómo nos permite comparar desempeños a lo largo del tiempo y entre regiones, para medir el bienestar solo material, ¿sí? Acceso a los recursos, recursos y servicios. Hemos sugerido un poco, y sobre todo la clase pasada lo hicieron también, qué idoneidad tienen estos indicadores materiales para medir el bienestar material. Sirven y mucho, ¿sí?, porque son tan grandes las diferencias que transmiten mucha información. También vimos que el PIB per cápita se utiliza muchísimo, es el que más se utiliza todavía, ya se fueron combinando con otros indicadores súper relevantes cada vez más, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Ya solo que nos queda corto. Pero sí, se sigue utilizando muchísimo. La primera medida que uno tira es, y este año Argentina tal cosa, y Brasil tal cosa, y España tal otra. Hablando simplemente del PIB per cápita, ¿no? Bueno, y también hicimos un análisis comparativo para más o menos tener una idea de cómo se vive en términos materiales y cómo se vivió a lo largo de una pequeña parte de la historia, ¿no? Si quieren una historia más larga, se meten en Whale, en los hechos, desde que surge la agricultura, ¿no? Bueno. Pero, y acá lo dejamos un ratito, existen algunos serios problemas que hay que solucionar antes de que nos pongamos a hacer así comparaciones que nos pueden llevar a sesgar de manera bruta nuestro análisis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Problemas de comparabilidad. Pero antes vamos a hacer una pausa. No voy a tocar nada, que se grabe, ¿qué pasa? Salgo de acá, esperen. Ahora sí. Veo a todos, veo el chat. ¿Hubo alguna pregunta? Vamos a parar 3, 4 minutitos para que vayan al baño, yo voy a servirme agua, y continuamos, ¿vale? Bueno, si hay alguna pregunta, la tiran, yo dejo el micrófono mío cerrado, pero escucho todo, ¿no? Profe, ¿las filminas van a subirla a la plataforma? Perdón, dije que escuchaba todo y escuché creo que Daniel hablando y no logré escuchar lo que dijiste. Escribiste ahí, Daniel, sí. No, terminamos y la subo, ¿sí? Esto que estoy mostrando lo voy a subir. Así que hágame acordar al final. La subo ya, terminamos y la subo. Buenas Profe. tardes, profe. Yo entré tarde. ¿Cuándo comienzan las clases prácticas? Creo que eras Steffi, tu nombre se me tapa. Las clases prácticas difícilmente sean con Zoom, probablemente sí las consultas, ¿sí? Pero se les va a subir videos, en vez de, digamos, esto que yo estoy haciendo, pero grabado, ¿sí? Que yo creo que hoy el práctico ya está y las clases ya están, ya los profes de la práctica entre hoy y mañana ya lo subirán, ¿sí? Gracias, profe.
Profe, yo tengo una pregunta sobre el final de la materia. Steffi, te escucho. Quería saber cómo lo van a tomar. Bueno, ya se tomó, ¿no? Ha sido por Zoom, ha sido de forma convencional, pero por Zoom. Hemos tomado ¿Oral? más o menos... Sí, no porque depende de las cantidades que se inscriban, ¿no? Ah, Yo no te bien. puedo asegurar que no va a ser oral, pero en la primera mesa que hemos tomado fue de manera convencional, por Zoom, pero ustedes rinden en papel y Ah, nos bien. lo mandan ahí al instante, rindieron libre también. Fue todo convencional. Ojalá que podamos repetirlo. Y lo que se toma es como se toma en presencial. Y fue igual. El examen, obviamente no el mismo examen, otro, Claro, pero sí. multiple choice, la teoría, en la práctica fue ejercicios como los que tomamos en los parciales, así tal cual. Ujú. Ah, buenísimo. Bueno, por lo menos pude tomar un mate. Recién vi la pregunta de Jesús, que dice que yo hablé de PBI per cápita, diciendo que es el ingreso promedio por habitante, pero que la Filmina dice que es lo que produce cada individuo, porque es lo mismo. No es lo que produce literalmente cada individuo. Dijimos que tomamos el PBI, que es lo que produce una economía, ¿sí? Los bienes y servicios finales producidos por una economía, por Argentina, por ejemplo, en el año 2019. A toda esa bolsa la dividimos por la cantidad de habitantes y tenemos el producción promedio. Que también se habla de ingreso, porque se supone que hay la producción queda a disposición del consumidor, ¿no? Lo consumimos. Yo les insistí con que no nos metamos tanto con deshilachar un poco esas definiciones, porque en los textos van a encontrar diferentes indicadores, siempre que se tomen de manera homogénea. Vos tenés que utilizar un indicador homogéneo para hacer una comparación de un fenómeno a lo largo del tiempo o entre diferentes regiones, países, ¿sí? Homogeneizar el indicador y después hacer las comparaciones. Pero hay algunos problemas, que eran estos que volvemos acá. Volvemos acá. Que hay serios problemas, ¿no? Que tenemos que solucionar antes. Pensemos en cómo se calcula el producto, de manera muy fácil. Tomamos todas las cantidades. Nos encantaría poder conocer todas las cantidades de bienes y servicios que se producen en un año, pero son infinitos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo valorizamos. Bueno, para contabilizarlo, ustedes saben, lo más simple es tomar el valor monetario de los productos y así tenemos toda una bolsa, ¿no? De todo lo que se produjo a los precios que se transaccionan. Pero, ¿qué problemas pueden surgir en esa fórmula que parece tan simple? Profe, disculpe, se escucha entrecortado. Yo Lo lo escucho bien, profe. bien. Su internet. Sí, se escucha Sí. bien, profe. Sí, escuchen, así como yo recién tuve problemas, seguro que ustedes, algunos van a tener, ojalá que se solucione. Una vez se me cortó, imagínense. Si se corta, me aguantan que voy, apago y prendo el módem, ¿no? Ustedes se quedan acá. Bueno, ¿qué problemas pueden surgir al intentar medir esto en cada uno de los países y regiones del mundo? Primero, principal, unidad de medida. Ven que hay un billete. Porque la moneda, el dinero, la moneda, una de las funciones que tiene es la de unidad de medida. Es una regla o una balanza que nos sirve para medir el precio de las cosas, de los bienes y de los servicios. Pero claro, en Argentina nosotros medimos los precios con el peso argentino, es nuestra unidad de medida. En Chile miden con el peso chileno, que es su unidad de medida. Entonces, la moneda, ¿qué pasó? El signo monetario es un problema a solucionar, ¿sí? Otro, en ese P está el signo monetario argentino o chileno.
pero también hay precios distintos. El nivel de precio en Argentina no es lo mismo que el nivel de precio en Chile. Un kilo de carne no cuesta lo mismo en Argentina que un kilo de carne en Japón. No sé, un kilo de hierba no cuesta lo mismo en Argentina que en, yo qué sé, Zambia. Y por último, Q también tiene sus problemas. Porque estamos hablando de las cantidades, las cuentas nacionales recurren a las cantidades registradas, ¿sí? Así que bueno, y entre otras cosas, ya vamos a ver cada uno de estos problemas. Empecemos con signo monetario. Es muy fácil, estamos recontra acostumbrados en Argentina. ¿Qué hacemos? Expresamos el PBI en una única moneda, generalmente el dólar. ¿Y cómo hacemos esa transitividad? Utilizando el tipo de cambio de mercado. Vos agarré y decís, esa casa cuesta 800 millones de pesos. Ah, pará, ¿cuántos dólares son? ¿Y en qué pensás? Ah, y acá una salvedad, disculpen. Estamos tratando de simplificar, Argentina es un país particular, y tenemos un montón de tipos de cambio, ¿sí? El tipo de cambio oficial, el blue, el MEP, el contado con liquidación. Bueno, en los textos, digamos, es tan particular nuestra economía que en los textos no van a encontrar demasiada, que se metan demasiado en ese tipo de problemas, ¿no? Porque son específicos, tampoco lo hemos tenido en toda nuestra historia, ¿no? Pero bueno, les digo esto porque, claro, vos decís, ¿y cuánto cuesta la casa? ¿Y qué pensás? Algunos piensan en el blue, otros piensan en el oficial. Las exportaciones e importaciones funcionan al oficial, pero ¿es libre o no es libre? Y el blue, pero el blue es el precio de equilibrio porque es libre, pero para que tiene sus temas también, así que bueno. Olvidémonos que estamos en Argentina y vamos a los libros, ¿sí? Estamos modelizando, y para modelizar hay que simplificar fenómenos complejos en 2 o 3 variables chiquititas para entender a cada fenómeno, ¿sí? Bueno, entonces, qué fácil. Agarro el PBI, que en Argentina lo medimos en pesos, y lo paso a dólar, con el tipo de cambio de mercado. El de enero, o el de octubre, o el de los 70 de enero, o los 85 oficiales, o los 180, no sé cuánto están, ni entré a ver. Bueno, es un problema, ¿no? La manera es muy fácil. Tenemos el PBI argentino medido en pesos, y lo dividimos con el tipo de cambio de mercado, ¿sí? El tipo de cambio de mercado lo medimos, la cantidad de pesos que necesito para comprar un dólar, ¿no? El dólar está en el denominador porque es la unidad de medida. Un dólar, X cantidad de pesos. Ya lo habrán intuido ustedes, ¿no? Hay problemas serios con el tipo de cambio de mercado. Porque fluctúa diariamente. Fíjense que si nosotros medimos hoy el PBI argentino al tipo de cambio de mercado y mañana devuelven un 20%, ojalá que no. No lo sé, nadie lo sabe. Pero claro, si lo mido hoy y lo mido mañana, vamos a ser un 20% más pobres o menos ricos mañana. Pero pará, estamos tratando de medir el bienestar material, la cantidad de bienes y servicios al alcance de los habitantes, en promedio. Entonces, es un problema grave, ¿no? Mañana vamos a ser un 20% más pobres. Por ahí en algún diario van a decir, somos un 20% más pobres. Por ahí lo pueden decir ustedes, somos un 20% más pobres si devaluamos. Pero ojo, estamos haciendo comparación de la cantidad de bienes y servicios. Se vendieron 1000 cafés en la confitería, a un precio se venden esos cafés, pero hay 1000 cafés. No me importa el precio al que se vende el café. ¿Está? Así que ese es el problema más grave del tipo de cambio de mercado. Y además que está influido por política monetaria. Cada país lo decide en función de las estrategias de comercio internacional, entre otras cosas. Ahora sí hay algunas cositas nuevas que capaz que no han visto de comercio internacional. Los precios de los bienes que se comercian internacionalmente, llamados también bienes transables, tienden a ser mucho más altos en relación a los bienes que no se transan internacionalmente, bienes no transables o que no se comercian internacionalmente. Ejemplo, un celular se comercia internacionalmente. El café en la confitería no se comercia internacionalmente. Un turno en el dentista, una atención en el dentista, no sé, un corte de pelo. No se comercia una casa, infraestructura, no se comercia internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? En los países en vías de desarrollo, países más pobres, suele pasar que
los bienes que se comercian internacionalmente son mucho más caros que los que se comercian internamente. El café, el corte de pelo, el servicio de internet, etcétera. En los países más ricos, Japón, los bienes que se transan internacionalmente son mucho más menores, digamos, o la distancia con lo que se transan internamente es mucho más chica, más pequeña. Los ingresos en Japón, el salario en Japón, el salario promedio, es alto. Entonces eso hace que los bienes que se transan internamente estén empujados hacia arriba, ¿sí? En cambio, los bienes que se transan internacionalmente deberían o tienden a tener el mismo precio. Ya sé que me van a decir, pero no pasa porque los impuestos, que esto y lo otro, bueno, simplifiquemos, ¿no?, el fenómeno. Los tipos de cambio de la moneda, tienden a ser tales que el precio de los bienes comerciados internacionalmente, los bienes transables, ¿sí?, celular, tiende a ser el mismo cuando estos precios se convierten en una moneda común al tipo de cambio de mercado. Esto sucede por lo que se conoce como ley de un solo precio, que se da a través del arbitraje. El arbitraje implica el empresario aprovecha y toma decisiones para obtener beneficio. Si vos pensás que este celular sale mucho más caro en Argentina que en Uruguay, los empresarios de Uruguay van a agarrar y van a decir, che, vamos a vender celulares a la Argentina, olvídense de los impuestos, de la retención a la exportación, de los impuestos a la importación, olvídense. Simplifiquémoslo. El empresario uruguayo va a decir, che, yo me voy a vender a Argentina porque lo puedo vender más caro y voy a obtener más beneficio. Otro va a decir lo mismo y se viene para acá a vender. Aumenta la oferta de celular en Argentina, va a bajar el precio hasta equilibrarse y llegar a ese a único precio internacional, siempre y cuando en Uruguay se mantenga constante, ¿no? Así funciona el arbitraje. Es una actitud que toman los agentes frente a la realidad comercial, económica. Suele pasar que cuando hay dos países, cuyas economías están bastante abiertas y se relacionan mucho, por ejemplo, en los mercados comunes, ¿no? Hay pocas barreras para comerciar entre uno y otro, los países son más o menos parecidos. Bueno, suele pasar que los precios internos se equilibran. No solo los que se transan internacionalmente, sino también los internos. Ahora lo vamos a ver al tema de los precios internos, ¿no? Pero para hacer, volvamos al celular. El tipo de cambio de mercado lo podríamos obtener porque los bienes comerciados internacionalmente tienden a valer lo mismo en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, lo podríamos obtener relacionando, por ejemplo, el precio de un bien transable en Argentina, por ejemplo, dividido el precio del bien transable en Estados Unidos. ¿Cuánto se vende acá en pesos y cuánto se vende allá en Estados Unidos en dólares? Fíjense, el celular en pesos en Argentina respecto al celular en dólares en Estados Unidos. Estos son números inventados, nada que ver, pero bueno. Supongamos que en Argentina esto sale 10.000 pesos argentinos, y en Estados Unidos sale 100. Entonces vos relacionas el precio del celular en Argentina respecto de Estados Unidos, y nos da que el tipo de cambio debería ser 10-1. Es el tipo de cambio de mercado. Lo que hicimos, fíjense, aquí relacionamos celular en pesos argentinos y celular en dólares argentinos. Pero antes, nosotros pensamos que el precio del celular, un celular Samsung, vale X cantidad de pesos, vale 10.000 pesos. Yo podría perfectamente decir, si esto es un bien transable que tiene el mismo precio en todo el mundo, decir, primero dije, ¿cuántos pesos necesito para comprar el celular? Pero perfectamente podría decir, ¿cuántos celulares necesito para comprar un peso? ¿Lo ven? Esa transitividad. Es como que estoy usando el celular como una moneda, ¿no? Porque debería valer lo mismo, tiende a valer lo mismo en el mercado internacional. Eso pasa con los bienes transables por el arbitraje. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ya vamos a parar, volvemos acá con las preguntas. Por último, esto también pasa porque los tipos de cambio no son más que precios. Cuando hablo de tipo de cambio, digo, ¿cuántos pesos necesito para comprar un dólar? ¿Cuántos dólares necesito para comprar un peso? Y los niveles de estos precios están dados por los productos, incluyendo el capital, que cruzan las fronteras internacionales. O sea que, por eso, hace un ratito le dije,
el tipo de cambio oficial le sirve a las importaciones y a las exportaciones, que es lo que forma parte del comercio internacional. Aquí adentro nosotros nos manejamos con otros criterios, ¿sí? Los tipos de cambio hablan de comercio internacional, ¿sí? Y está definido por el comercio internacional de los países, las exportaciones y las importaciones, incluyendo el capital, ¿no? Todo aquello que les nombré recién implica que si hacemos comparaciones tomando el tipo de cambio de mercado, sistemáticamente estamos subestimando la renta relativa de países que están en vía de desarrollo, ¿sí? O subestimando países centrales, países ricos, ¿no? Y mucho. Por eso pasamos al siguiente problema. Los precios. ¿Cómo medimos el valor real de una moneda en términos de su capacidad de compra para productos similares? Recién yo les dije, he medido, nosotros podemos a nivel comercio internacional, a nivel bienes transables, medir el valor real de la moneda transitando cuántos celulares necesito para comprar un peso, cuántos pesos necesito para comprar un celular, ¿sí? Bueno, pero con los precios internos, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo solucionar ese problema? ¿Cuál es la capacidad de compra que tiene el peso argentino en términos de bienes transables y también de no transables? O cualquier moneda, ¿no? Eso es lo que conocemos como paridad de poder adquisitivo. ¿Cómo la medimos? Es una teoría, ¿no? Que consta de un método bastante novedoso, irrumpió a principios de los 90 y se empezó a utilizar mucho más. Porque fíjense que en realidad no nos interesa conocer el nivel de producto de un país a precio de mercado. A mí me interesa, estamos hablando de bienestar material, me interesa saber cuántos bienes y servicios le llegan a esa persona, no me importa el precio de los bienes y servicios. ¿Cuántos? Sí, ejemplo, ¿no? En Mumbai, en la India, piensen en una confitería en el centro frente a la plaza. Un indio, se sienta a tomar un café. Y ese café cuesta X cantidad de rupias. El café es muy bueno, el mejor, el servicio es muy bueno, el mejor, el lugar es top, etc. Y le cuesta X cantidad de rupias. Y a un norteamericano le pasa que se sienta en un bar en Manhattan a tomar el café, un lugar top, buen servicio, el mejor café. Digamos que el producto es más o menos homogéneo entre el de Mumbai, que pagó, qué sé yo, 100 rupias, y el de Manhattan, que pagó, no sé, no tengo idea, $5. No me interesa cuánto pagó allá, si fueron 100 rupias y allá $5. Me interesa que allá se consumió un café, y allá otro café. El bienestar material viene del consumo de un café. ¿Cuántos cafés se produjeron? 1000 cafés se produjeron, 1.000.000, no sé. Y allá 1.000.000. Ah, bueno, el bienestar material es el mismo. Pero claro, si yo uso la rupia para medir el producto de la India, se me viene a pique, y es mucho menor, pero eso está recontra sesgado, ¿no? Y es porque está influyendo los precios internos, los bienes y servicios que se transan internamente. La teoría de la paridad de poder adquisitivo dice que un mundo perfectamente competitivo debería hacer que los precios de los bienes y servicios se igualen. Es el ejemplo que les di de dos economías muy interrelacionadas con pocas barreras, ¿no? Suele pasar que los precios internos se equilibran, más o menos. En realidad eso no sucede por un montón de cuestiones, y se utiliza la paridad de poder adquisitivo que permite que podamos expresar el PBI en moneda y en precios homogéneos. Lo expresamos en moneda, usamos el dólar en general todavía, como moneda parámetro. Pero no cualquier dólar, ¿sí? El dólar a paridad de poder adquisitivo. Es decir, que pueda comprar lo mismo en todos lados. Ese método consiste, es un poco complejo, el hecho de que tiene que construir una canasta, bienes y servicios, ¿sí? Una bolsa con bienes y servicios, que además está normalizada. Es decir, los patrones de consumo en Argentina son distintos a los de Rusia. En Argentina consumimos un montón de hierba, en Rusia consumen un montón de vodka. Y así, los patrones de consumo son distintos por la geografía, por la cultura, por un montón de cuestiones, ¿no? Y por los ingresos también. Por la disponibilidad de los recursos, qué sé yo, la carne de vaca en Argentina, no sé. Entonces, consiste en crear una canasta normalizada para que pueda captar
más o menos el promedio de los patrones de consumo de muchos países, de todos los países del mundo, ¿sí? Por eso se dice normalizada. A precios internacionales que se mida con un dólar internacional, ¿sí? Y que contenga bienes y servicios que se producen, que se comercian internamente, bienes no transables y bienes transables, celulares, pero también, no sé, que te corten el pasto, ¿sí? El servicio de que te corten el pasto. Entonces, a través de este método, el tipo de cambio entre las monedas de dos países es igual a la relación del nivel de precios de esos dos países. Estamos teniendo en cuenta el nivel de precios y se están equiparando utilizando el dólar internacional para transitivizar, no sé si está bien dicho, transitar de peso a dólar, digamos, ¿no? Es bastante simple, más allá de que sí lleva una metodología compleja el hecho de encontrar esa canasta, ¿no? Y luego, bueno, es una canasta que se mide periódicamente a lo largo del tiempo para ver cómo van evolucionando los precios internos y si el tipo de cambio de mercado está retrasado o adelantado, ¿no? Subvaluado o sobrevaluado. La metodología consiste en expresar el PBI en moneda y precios homogéneos, construimos una canasta representativa, normalizada, valorada en dólares, ¿sí? Esto que dice acá, tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, es lo mismo que hicimos recién con el tipo de cambio de mercado. Cuando usé el celular, ¿se acuerdan? Que yo dije, bueno, el precio del celular en Argentina en pesos, arriba, en el numerador, el precio del celular, que es un bien transable, en dólares en Estados Unidos, abajo. Y así obtengo el tipo de cambio de mercado. Bueno, si vos metés en una bolsa, o si vos tenés un bien que tiene bienes transables y no transables, ¿sí? Y te fijas cuánto vale en pesos en Argentina, y te fijas cuánto vale en dólares en Estados Unidos, podés calcular una paridad de poder adquisitivo. Que el peso compre lo mismo en Argentina que lo que compra en Estados Unidos, y que el dólar compre lo mismo en Estados Unidos que lo que compra en Argentina. Espero que haya quedado más o menos claro. La idea se concibe para sortear ese problema que les dije. Che, pero a mí me interesa cuántos café produjo India y cuántos cafés se sirvió el servicio de tomar un café en Estados Unidos. Entonces, ese que pagó $5 en Manhattan, se va a Mumbai y no le va a costar $5, le va a costar menos de $1, pero es un café. Entonces, eso es lo que ensucia a la hora de comparar a tipo de cambio de mercado. Sesga el análisis, ¿no? Bueno, así lo sorteamos ese problema. Bueno, las Q son las canastas, los precios de cada uno de los bienes de esa canasta, en Argentina, en moneda local, en Estados Unidos, en dólar, ¿no? En moneda local. Y así obtengo el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Una vez que yo tengo el tipo de cambio de poder adquisitivo, de paridad, ya puedo expresar el PBI local que está en pesos y pasarlo a dólares, ¿sí? A través de ese tipo de cambio. Pero ese tipo de cambio no es cualquiera, es de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Fíjense, es lo mismo que hicimos recién. El tipo de cambio de mercado era el PBI en pesos dividido el tipo de cambio de mercado. Blue, oficial, no sé. Qué complejo. Bueno, acá no, acá tenés un tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Bien. En resumen, paridad de poder adquisitivo. Tiene en cuenta las diferencias de los niveles de precio en los distintos países. Entonces la estimación, siempre es una estimación, el mismo PBI es una estimación, ¿no? Tiende a ser más precisa que la basada en tipo de cambio de mercado. Tiende a ser más precisa en cuanto a producción de bienes y servicios, ¿no? Producción de bienes y servicios, ingresos de los habitantes, renta obtenida por los habitantes, etc. Porque claro, queríamos cerrar ese gran problema. En los países en desarrollo, los precios de los bienes y servicios que no se comercian internacionalmente son relativamente más bajos. Entonces la moneda local, en Argentina el peso, compra mucho más aquí que en Estados Unidos. Si yo salgo acá con 5.000 pesos, compro bienes y servicios, me voy con esos 5.000 pesos a Estados Unidos, a través del tipo de cambio de mercado, compro dólar, compro, y no compro ni el 10%, no sé cuánto, no, compro mucho menos de lo que puedo comprar acá. Pero acá estoy comprando bienes y servicios que me dan bienestar.
Y yo también estoy comprando bienes y servicios que me dan bienestar. El tema es que los precios de Estados Unidos son mucho más altos que los de Argentina. ¿Está? Bueno, aquí les muestro algo llamado factor, la película, llamado factor de conversión de PPA, de paridad de poder adquisitivo, que no es otra cosa, escuchen, lo que hemos visto recién. Podés medir el PBI en tipo de cambio de mercado y en paridad de poder adquisitivo. Si yo hago un cociente entre ese PBI al tipo de cambio de mercado respecto del PBI a PPA, fíjense, acá Argentina está acá, el celeste, nos da 0,43%. O sea que, si vos querés hacer un análisis de nuestra situación en Argentina, del acceso a bienestar material, cuidado con la palabra acceso, no sé si está bien que la use, porque ustedes ya han visto muchas otras cuestiones del bienestar, ¿no? Acuérdense que es un promedio, estamos hablando del PBI, del PBI per cápita en promedio, wow. El tema es que, al tipo de cambio de mercado, nosotros estamos pensando que en realidad somos el 43% de lo que realmente somos. Eso es lo que nos permite conocer este factor de conversión de PPA. Nosotros producimos 1 o 100, pero si no analizamos, si analizamos y solo usamos el tipo de cambio de mercado, pensamos que producimos 0,43. ¿Y por qué? O 43% de ese 100. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, ¿no? que tienen que ver con el mercado internacional y muchas otras cuestiones, ¿no? Y fíjense que a lo largo del tiempo, acá está la convertibilidad, estábamos más cerca de 1. 1 sería que la paridad de poder adquisitivo en Argentina, los precios internos de Argentina se equiparen con los de Estados Unidos, ¿no? En ese momento. Luego la devaluación en el 2002, bueno, después se fortalece, y bueno, acá empiezan de nuevo otras devaluaciones hasta el 2019. Fíjense con India. Si vos agarrás el PBI de India, vas a pensar que es el 30% de lo que realmente es. Es una economía mucho más grande, es una economía que les da mucho más bienes y servicios a sus habitantes de lo que el PBI al tipo de cambio de mercado sugeriría. Y bueno, y allá Japón, ¿no? Casi siempre por encima de Estados Unidos, por encima de 1. Ahora, hace unos pocos años, bueno, un poquito por debajo. ¿Está? Otra comparación, y ya vemos un ejemplito. Acá, en la primera columna tenemos el PBI al tipo de cambio de mercado en 2019. ¿Sí? Estados Unidos tenía esos miles de millones, o sea que hay que agregarle 9 ceros, ¿no? 21.244 miles de millones de dólares. Y China tenía 14.000, significativamente menor, como que la economía de Estados Unidos todavía mucho más grande en comparación a la China, ¿no? Bueno, Japón y nosotros, 477.000 miles de millones de dólares. Ahora, si nosotros tomamos el PBI, en vez de dividir con el tipo de cambio de mercado, lo dividimos con el tipo de cambio de paridad, fíjense que Estados Unidos, claro, sigue siendo lo mismo porque es el parámetro, ¿no? Lo estamos usando de parámetro. Pero China, fíjense lo que pasa con China, pasa a ser bastante más grande. Es una economía que produce bienes y servicios mucho más que Estados Unidos. Es una economía mucho más grande. Lo que pasa es que en estos números que veíamos acá, tenemos las distorsiones de los precios internos. ¿Está? Y, bueno, Japón un poquito más, Alemania un poquito, y nosotros, fíjense, casi el doble. No somos tan chiquititos como el tipo de cambio nos sugeriría. El tipo de cambio en ese momento, ¿no? Acá varía todos los días, bueno. Seguro que tienen preguntas respecto de eso, así que por eso quería dejar un rato al final. Fíjense que si tomamos este factor de conversión, ¿no? El PBI, al precio de mercado comparado con el PBI a paridad de poder adquisitivo, Estados Unidos 1 porque es el parámetro. Pero claro, a China lo estás subvaluando a la mitad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Argentina, al tipo de cambio de mercado, nuestro PBI es chiquitito. O significa la mitad de lo que realmente es, ¿no? La participación
en la economía mundial, acá tenemos el total al tipo de cambio de mercado y el total a PPA. Estados Unidos es el 24% a tipo de cambio de mercado. Pero en realidad es el 15. El 15. Japón, China, perdón, es el 16 al tipo de cambio de mercado, pero en realidad es el 19. Y nosotros no somos el 0,5. Esto es más cercano a la realidad. Bueno, no es la gran... pero bueno, no somos el 0,5, che, somos el 0,6%. Bueno, ahí le quité algún centésimo, no sé ni cuánto era. Bien. Una curiosidad, y ya nos queda poquito. Una forma sencilla de computar el tipo de cambio de paridad por adquisitivo es utilizando el precio relativo de un bien que se converge en varios países. Una canasta, ¿no? Siempre, en realidad es un bien que contiene, a su vez, insumos transables y no transables. Y servicios también, ¿no? Se conoce como el método del Big Mac, es famoso. Todos los años, hace creo que 20, 30, 25, 26, 27 años, se publica anualmente en la revista The Economist. Hay un montón de papers también, ha sido estudiado, y más que una curiosidad se convirtió ya en un antecedente muy, muy valioso. El Big Mac es una hamburguesa que se vende en los McDonald's, ¿no? Y la cadena de McDonald's está en casi todo el mundo, ¿no? Casi no hay país donde no haya, ni región, ni provincia. Y es un bien muy homogéneo, con muy pequeñas diferencias entre los diferentes países. Tiene pan, que tiene trigo, el trigo es transable, tiene carne, bueno, carne entre comillas, que bueno, que puede ser transable, tiene, no sé, servicios, el que bueno, no te sirve, hace tanto que no voy a un McDonald's, el cajero, ¿sí? Es un servicio no transable. La energía, que el alquiler del negocio, del local, bueno, y sucesivamente. En ese bien está contenido un montón de precios, que algunos son transables y otros no, ¿sí? O sea que algunos están más baratos en países más pobres respecto de los transables, y en otros está más cerca. Pero bueno, es un bien bastante representativo, como una canasta, en realidad es una canasta, como la de la PPA, que es mucho más compleja, ¿no? Esta es recontra simple. Esto lo encontré por ahí googleando. Este es el precio del Big Mac en algún momento del 2020, en dólares al tipo de cambio de mercado. En Colombia salía 3,62 en algún momento del 2020. Y en Argentina no lo veo. Me está tapando esto. No lo veo. 3, 2, 2 y pico, 2,80, no sé, no lo veo. 2,85, profe. Gracias. Gracias. Y acá el último, fíjense, Sudáfrica, ponele. $2 y pico. Contra 3,60 de Colombia. Pero pará, Colombia es muy parecido a Sudáfrica. Son grandes economías, más o menos medianas, grandes. El nivel de desarrollo no es muy distinto, el per cápita tampoco es muy distinto, tiene un poco más de habitantes, Sudáfrica, creo yo. No son muy distintas, pero claro, está sucio por el tipo de cambio de mercado, ¿no? Estos son un tipo de cambio de mercado. Y además, a lo largo del tiempo, es muy volátil. Esto es Argentina. Al tipo de cambio de mercado, fíjense, venía un norteamericano con dólares acá y decía, che, ¿cuánto gasto? Bueno, no decía che porque si no sería argentino, ¿no? Hey, ¿cuánto gasto? 1,8 dólares. Y después vino al año siguiente y gastaba 4,8 y decía, che, pero es re caro acá. Pero después en el 2019 decía 2, pero qué barato el Big Mac. Y ahora 2,85. Bueno, la volatilidad del tipo de cambio de mercado. Acá un pequeño, así navegando un poco en Google, encontré algo. Rapidísimo. En enero del 2020, vamos a hacer el ejercicio de la PPA, pero con el Big Mac. En enero del 2020, según mis rastreos, porque no voy al McDonald's, el Big Mac costaba 250 pesos. ¿Sí? En Estados Unidos, en ese mismo momento, costaba 5, algo, no lo veo. A ver si lo puedo correr a esto. Ahí está, 5,7 dólares. ¿Está? En ese momento, en algún momento de enero, el tipo de cambio de mercado de los pesos contra el dólar era de 71,50. O sea, necesitabas 71,5 pesos para comprar un dólar. Hoy necesitas 85 y algo al oficial y 100 no sé cuánto al blue. Bueno. Pero entonces,
su precio en dólares, utilizando el tipo de cambio de mercado de ese momento, era, fíjense, el Big Mac en Argentina dividido el tipo de cambio de ese momento de peso por dólar, 2,50 dividido 71 y pico, me daba 3,5. Ese era el precio de un Big Mac, o sea que venía un yankee, un norteamericano acá, con sus dólares, compraba pesos y le costaba 3,5 dólares, siendo que allá le costaba 5,7, ¿no? Hay una diferencia. Che, qué barato hubiera dicho ese norteamericano. Pero, si tenemos en cuenta la teoría de la paridad de poder adquisitivo, el tipo de cambio debería ser, o se debería tender a un tipo de cambio así. El precio del Big Mac en Argentina, dividido el Big Mac en Estados Unidos. Fíjense que acá tengo una canasta, que es el Big Mac, medida en pesos en Argentina. Y abajo tengo otra canasta, que es el Big Mac, medida en dólares en Estados Unidos, en el mismo momento. Acá costaba 250 pesos. Bueno, nosotros usamos el peso para transaccionar aquí, ¿no? Para hacer transacciones. Y ellos utilizan el dólar. Y eso costaba. Bueno, esta relación me da 43,78. Este es el tipo. Arriba, numerador, precio de la canasta en pesos, en Argentina. Denominador, precio de la canasta en dólares en Estados Unidos. Conclusión, tipo de cambio de paridad, 43,78 pesos por dólar. Como conclusión, el peso en ese momento estaba subvaluado, y fíjense el ejercicio que hice acá. Ay, se me cruza esto abajo. El tipo de cambio de paridad, este que calculamos acá, menos el de mercado, que era el que se daba por las transacciones internacionales que vimos al principio, ¿no? O definido por la autoridad monetaria, ojo. O un equilibrio entre ambas. Dividido ese de mercado. Eso me da que, y no veo nada. Ya se va a bajar esto. Buah. El peso en ese momento estaba subvaluado un 38,7%. Tenemos el tipo de cambio de mercado, el de paridad, y acá una publicación que siempre sale cuando The Economist publica sus resultados, y una página, ¿no?, donde lo va actualizando también si quieren entrar. En Argentina en ese momento el peso estaba subvalorado, el peso al tipo de cambio de mercado, ¿no? Perdón, sí, el peso respecto del dólar, un 38%. Y es una manera bastante divertida, digámosle, de alguna manera, o curiosa, que tiene una relación verdadera, bastante cercana a lo que pasa en realidad con las monedas en el mundo. Conclusión. En la vida real, y ya terminamos, en la vida real, la teoría de la paridad de poder adquisitivo se ha mostrado válida en términos generales, pero hay muchos factores que dificultan que se cumpla con mayor precisión. Esto es una discusión que hay también en el mundo, en la ciencia económica. Van a encontrar algunos economistas que te van a decir, no se cumple. Está demostrado que sí hay una tendencia, siempre y cuando la economía internacional libere barreras, ¿no? Porque eso es lo que hace que haya distorsiones más grandes. Lo podemos discutir ahora si quieren. ¿Por qué? Bueno, primero que nada hay servicios difícilmente comercializables, ¿no? El café de Bombay no lo podés ir a vender a Manhattan porque se te va a enfriar y se le va a caer al que lo lleve, no sé. Entre otras cosas. Y también está la geografía, ¿no? No es lo mismo para la isla en el medio del Pacífico que para España, que está en el medio de Europa, cerca de todo, casi no hay costos de transporte. Bueno, y además otros bienes sí se pueden comercializar, pero sus costos de transporte es lo que le decía, son tan elevados que impiden el arbitraje. El arbitraje no se cumple, obviamente se va a cumplir en la medida que no influya o incluya costos que a ese beneficio extraordinario lo elimine, digamos. No vas a ir a vender a otro país y tenés que pagar un montón de impuestos que terminan ganando menos, obvio. Pregunta para que ustedes razonen y la piensen y no la respondan ahora. Entonces, ¿qué medida va a mostrar una mayor igualdad entre países de todo el mundo? ¿Será el PBI calculado a tipo de cambio de mercado o el de calculado a paridad de poder adquisitivo? ¿Por qué? Es para que lo razonen en función de todo lo que hemos visto, ¿no? Y para cerrar, última
cortita. Las cantidades también generan un problema, ¿no? Hay un problema importante. Existen actividades económicas que no se registran. Hemos dicho que las cuentas nacionales trabajan con transacciones que se registran, ¿no? Bienes y servicios que han sido registrados. Pero hay muchas que no se registran, por muchas razones. Por ejemplo, hay parte de la producción legal que está declarada, pero que por problemas de técnicos, metodológicos, o de... Para colmo pasa justamente con los países menos en vías de desarrollo, menos desarrollados, para colmo, que tienen problemas con cuentas nacionales, que todavía no están muy evolucionados y están mejorando, generalmente el Banco Mundial, el FMI, entre otras cosas, ayuda a que se homogeneice la medición del PBI, ¿no? Además, existe producción legal que no ha sido declarada. Porque, por ejemplo, los sistemas de persecución de fraude fiscal son deficientes y eso genera incentivos para no declarar. Y para colmo, también les pasa a los países que están en vías de desarrollo o los menos desarrollados. Para colmo les sigue pasando a ellos, ¿no? Ustedes saben que en América Latina, no sé, la mitad de la economía es sumergida. Eso no está en el PBI. No está en nuestro 40%, no sé. Y hay otros países peor, ¿no? Mientras más pobre, peor. O sea que estamos subestimando, ¿no? El tema de las cantidades también hace que subestimemos. Bueno, también está el tema de la producción ilegal. Por ejemplo, hay mercados ilegales. El narcotráfico, por ejemplo, ¿no? La prostitución, por ejemplo. En la mayoría de los países, hay países que no. Les cuento, por ejemplo, que en la Unión Europea hay un programa hace varios años, no sé si ya una década, para... Yo les dije que el PBI es una estimación. Las drogas, el mercado de narcotráfico, es ilegal. Obvio que no hay registración, no te hacen una factura. Viene un Pablo Escobar, así toma 5 toneladas, firmame este pagaré, no hay eso. Pero la Unión Europea tiene un programa para transparentar algo que forma parte de la economía. Porque son bienes y servicios, ¿no? La prostitución no es un servicio. Se presta el servicio, hay un consumidor, hay una persona que presta ese servicio. Bueno. Entonces lo que hacen es, a través de encuestas, ellos van viendo, conocen más o menos. Hacía distintos sonidos, no sé qué ha pasado. Au, 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 au. Au. Ah. Casi me quedo sordo con ese celular, no sé, con el juguete del neno, de la nena. Bueno, y cerramos, ¿eh? Quedamos en el programa de la Unión Europea para transparentar producción ilegal. Con encuestas se conoce más o menos el nivel de consumo de estos bienes y servicios ilegales y también van relevando precios, ¿no? Y lo imputan en el Producto Bruto de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea. Y eso lo hacen muchos países. Y eso no se hace en los países menos desarrollados, o sea, para colmo tampoco eso. Y forma parte del PBI. ¿Está? Cerrando. Por último, producción para autoconsumo y producción doméstica de servicios. En los países más pobres, más con menos ciudades, y la gente vive más en el campo, hay mucha producción para autoconsumo. Si yo planto lechugas en mi huerta y en mi casa como esas lechugas que yo planté, hubo una producción de un bien y servicio, hubo un consumo que, está bien, yo no fui a comprarlo a la verdulería, no hubo esa transacción, pero el bien se hizo, ¿no? Pero no está registrado. Y hay mucho, y sobre todo en países más pobres. Y también hay servicios domésticos. Ejemplo, el cuidado de los mayores. En los países más pobres, ya vamos a ver, nos va a tocar ver demografía, ¿no? De población. A la gente, adultos mayores, los cuidan hijos mayores, ¿sí? Y es un servicio. Y en los países más ricos, con poca natalidad, con pocos hijos, hay un servicio que se presta para adultos mayores, hay muchos viejos, muchos adultos mayores, le vamos a ver la pirámide, etc. Y es un servicio que se paga, que está registrado, y que hay personas jóvenes que se dedican a eso y su ingreso, y está registrado y forma parte del PBI. Entonces, como verán, es muy grande la subestimación en los países más
de menores, de menor desarrollo. Bueno, ya no tengo voz. Quiero cerrar aquí. Con esto, esperen. Es principal, ¿no? El capítulo 1, los hechos, y el 2, que no lo puse acá. Bueno, este lo pasé al último. Y estos son los dos principales. Está chueco esto. Whale y Debra Ray, ¿no? Economía del Desarrollo, capítulo 2.2, la renta y el crecimiento. Ahí van a encontrar mayormente los ejemplos que yo he utilizado, si bien por ahí saqué cosas de la web, he sacado algunas cuestiones o conceptos de Krugman, no se preocupen, respecto de paridad por adquisitivo sobre todo, ¿no? El libro de Economía Internacional, no se preocupen porque es suficiente lo que dice Whale, todos los temas que he tocado en la clase. Bueno. Pausa y yo quiero escuchar a ustedes. Si es que están. Profesor, una consulta. ¿Todas esas filminas que usted fue pasando, las va a subir a la plataforma? Natalia, yo termino la clase y la subo. Vieron que yo subí el link a novedades, pero también en el tema 2, en el tópico tema 2, donde está la teoría, donde yo subí la teoría, van a subir el práctico ahí, yo puse ahí también un foro. Yo voy a subir en ese foro esto, subí el link de la clase, voy a subir esto, y cualquier consulta, muchas de las que ustedes, las preguntas que quieren hacer ahora, las pueden hacer ahí, porque ahí también se genera otra retroalimentación de preguntas y respuestas, que por ahí hasta se responden ustedes, y eso está muy bueno, ¿no? Lo que se conoce como aprendizaje colaborativo. La duda que yo pueda sacarle a alguien les puede servir a muchos, a muchas. Ahí lo subo. Y ahí pueden preguntar también en el foro, cuando quieran.